diría es saber hacer algo al respecto. Muchas de las ocasiones tomamos clases, leemos libros, en fin, aunque la importancia y la relevancia de todo esto radica en el hacer. El hacer es lo que precisamente te va a llevar primero a entender lo que has aprendido y posteriormente a encontrar el camino que a ti te acomoda. Todos tenemos un camino en el cual podemos manejar diversas situaciones. En el caso del estrés es lo mismo. Aquí les voy a dar algunas ideas que espero el día de hoy siembren esa semilla para que tú encuentres ese camino en el cual puedas manejar este aspecto de tu vida. Bueno, eh, ¿podemos ir a la primera lámina, por favor? Bueno, miren, les voy a explicar un poquito acerca de este aspecto del estrés que es poco conocido. En términos de neurociencias, se dice que el estrés comienza inclusive desde que nosotros aparecemos en este mundo. Es decir, tenemos una relación simbiótica con nuestra madre y cuando esa relación simbiótica se pierde cuando nacemos, es cuando comienza el tema del estrés. Entonces, ahí es donde nuestro cuerpo comienza a registrar todas esas vivencias muy dentro de nosotros. De tal forma que eso, en el paso del tiempo, nos va a ir dando una identidad neurológica, en la cual tenemos ya ciertos patrones definidos, que estos son los que en algunas de las ocasiones nos llevan a vivir situaciones estresantes. Y estresantes me refiero a que a veces estamos eh, acostumbrados a vivir en situaciones de enojo, de tristeza, de melancolía. Y eso es una pequeña parte que yo estudié hace un tiempo y que se me hizo muy interesante y que realmente pocas personas tienen acceso a practicar desde saber que eso es algo muy, muy dentro de nosotros. Entonces, a mí me gustaría que hoy se llevaran esta mirada diferente a cómo muchas de las ocasiones estamos viviendo situaciones estresantes que no conocemos del todo. Lo importante yo les diría, no es tanto conocer a lo mejor de dónde fue el origen. Eso quizá ya no es tanto nuestra responsabilidad. Lo que sí es hoy en día nuestra responsabilidad es saber qué vamos a hacer de aquí en adelante. Saber que siempre tenemos una opción para poder ir manejando esta situación, porque esta identidad que les comento finalmente genera huellas en nosotros y esas huellas lo que hace es que nos convierte en personas adictivas a esas emociones, a esas experiencias, y que es una pequeña parte del estrés que debes de conocer. Entonces, es importante saberlo. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio que espero que todos cuenten con algo para escribir. Les va a servir mucho. Este es un ejercicio que yo hago en los cursos que doy, sobre todo en del estrés, y espero que les ayude mucho en donde ustedes van a poner en práctica un ejercicio mental en el cual van a poder manejar las situaciones desde diferente perspectiva. Y les reitero, la mayor importancia de esto es la práctica. La práctica que te va a llevar a conocer nuevos caminos en donde vas a encontrar el tuyo y que va a ser el ideal. Entonces, ¿podemos ir a la siguiente, por favor? Bueno, entonces, como les comentaba, de lo que les comenté en la lámina anterior, nosotros creamos ciclos de pensamientos y emociones y conductas, lo que muchas de las ocasiones hace muy complejo cambiar. Es complejo cambiar porque, porque es algo muy profundo de nosotros, que tiene que ver con toda nuestra historia y que
y que si no ponemos un poco de atención en ello, es un pasado que se convierte en el futuro. Esto debido a que como es una parte poco conocida, entonces no se modifica. Entonces, al no modificarse, pues prácticamente es como una condena a seguir repitiendo este tipo de patrones y este tipo de situaciones en las cuales podemos llegar a vivir el estrés. Ajá. Entonces, en este momento quiero hacer este ejercicio para que podamos tener práctica de diversas situaciones. A ver, entonces, si observan en esta lámina, hay una persona que se está viendo en el espejo. Y es precisamente, digamos, el espíritu de este ejercicio, que tomes un tiempo y entiendo que muchas de las ocasiones cuando precisamente estamos estresados, es difícil hacer esto, pero la práctica, estoy convencido de que les ayudará a pesar de estar viviendo situaciones realmente difíciles. Ahorita les cuento un pequeño anécdota. Entonces, para hacer el ejercicio, por favor tomen un lugar para escribir, ya sea una hoja, en tu celular, en fin. Ahora, bueno, en lo que, si no tienen algo en qué escribir, les voy a hacer una primera recomendación. Les voy a hacer algunas recomendaciones de literatura para que se documenten acerca de estos temas que son realmente abundantes. Miren, el primero es este libro. Este libro se llama Deja de ser tú. Este libro realmente es un manual que yo he estudiado durante varios años y que me ha ayudado a solventar este tema del estrés. Referente a ello, les puedo decir que hoy mi perspectiva de vida ha cambiado, porque realmente hoy en día lo que yo pienso es que sí podemos vivir momentos estresantes, pero son momentos, realmente momentos en los cuales podemos, si cambiamos el enfoque, podemos hacer varias cosas que nos ayuden a salir de ese estado. Ajá. Entonces, bueno, ese es un gran libro que les recomiendo. Yo asistí al curso con este Joe Dispenza, se llama Deja de ser tú. Yo asistí al curso hace varios años con él y hoy en día sigo siendo un practicante de la metodología de él para atender muchas cuestiones, entre ellas el tema del estrés. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio. A ver, lo primero que quiero es que pienses en ese escenario en el cual te sentiste más estresado. Quiero que recuerdes esa situación y que anotes cómo te sentiste. ¿Te sentiste enojado, atrapado, confundido, triste? Eh, en fin, piensa en ese sentimiento. Dale nombre a lo que sentías en ese momento. En ese momento en el cual estuviste en esa situación estresante. Es importante ponerle nombre a los sentimientos porque eso es lo que te va a llevar a definir precisamente cómo es, cómo era todo ese entorno en el cual te sentías así. Bueno, a ver, entonces ya lo definiste. Ahora piensa un poquito, crea en tu mente ese escenario y revívelo un poco a partir del sentimiento que acabas de identificar. Por favor, revívelo y date cuenta que es esta parte de volverlo a vivir, volver a representar esa parte que te llevó a una situación estresante. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer algo. Como les comento, la parte ilusoria nosotros la podemos generar para cualquier circunstancia que deseemos vivir. Nuestro cerebro, al nosotros crear imágenes mentales y escenarios,
él no se da cuenta si realmente eso es una realidad o no. Es como si, por ejemplo, en este momento yo te dijera, imagina que estás mordiendo un limón. En el instante vas a empezar a vivir situaciones en tu cuerpo. Vas a experimentar, digamos, el hacer esto que te estoy diciendo. Entonces, ahora quiero que hagas este otro pequeño ejercicio en donde te voy a ayudar a salir de una situación estresante. Entonces, ahora quiero que te vayas al mejor lugar que tú conozcas, a tu lugar favorito, con las personas favoritas. Quiero que te visualices ahí. Y también quiero que identifiques cómo te sientes en ese lugar. Ese lugar inclusive puede ser la playa, una montaña, tu lugar preferido. Y también ponle nombre a ese sentimiento que se origina estando en ese lugar. Ajá. Puede ser de tranquilidad, de felicidad, de reflexión, de entusiasmo, alegría, en fin, escríbelo, por favor. Ya que lo tengas, entonces ahora quiero que consideres que ya hiciste en tu mente dos escenarios. Ajá. El estresante y el de placer, digámoslo así. Entonces, desde esta posición de placer, quiero que observes el otro escenario. Por favor, desde sentirte alegre, contento, tranquilo, en paz, quiero que observes tu escenario estresante. Obsérvalo. Obsérvalo, ten comprensión, ten empatía de ese otro escenario. Y ahora quiero que contestes la pregunta que está en la diapositiva. Y que la respuesta de esa pregunta se traduzca en un consejo para tu yo de la situación estresante. Ajá. ¿Qué consejo te darías para el yo de esa situación? Recuerda que lo estás haciendo desde una posición de alegría, de tranquilidad. Entonces, quiero que escribas esa respuesta. ¿Qué sí puedo hacer ahora, en este momento? Y ahí va a surgir el consejo que le vas a dar a tu yo del otro escenario. Te voy a dar 10 segundos para que contestes esa pregunta. ¿Ok? Espero que la hayas contestado. Este ejercicio es importante que lo hagas cuando estás en ese momento de estrés. Entiendo que mucha gente debe pensar que difícilmente lo puedes hacer porque precisamente estás en caos. Lo entiendo. Aunque por eso les comentaba en un principio, la práctica es lo que realmente les va a dar el ir practicando esa claridad, la claridad que puedes ir construyendo en un momento estresante. Lo que pasa es que cuando estamos en un momento así, lo que sucede es que estamos pensando en un posible escenario que no existe. Esa es una de las variantes en las cuales, por eso estamos sujetos tanto a las situaciones estresantes. Otra de las cosas que sucede es que queremos tener demasiado control sobre las cosas y eso no es posible. Simplemente veamos el entorno que hoy estamos viviendo. Hay muchos factores de la pandemia que no podemos controlar. Entonces lo importante es ir hacia adentro, ir hacia acá e ir hacia acá y reconocer que sí podemos hacer. Yo estoy convencido que siempre podemos encontrar algo que sí podemos hacer y que está dentro de nuestro control. Inclusive el equilibrio que es
homeostasis del cuerpo, es algo que podemos controlar. Y cuando logramos esto, podemos controlar muchas otras acciones. Por eso reitero y reitero la parte de la práctica. Les voy a contar rápidamente una anécdota. Hace algún tiempo iba yo a una cita de trabajo y en ese viaje eh, me di cuenta que no traía todo el material completo. No me podía regresar porque si no eso implicaba llegar tarde a la cita. Y entonces en el viaje me empecé a estresar. Realmente sí lo viví. No es que lo vas a dejar de vivir con el ejercicio. Eh, entonces, sí me hice el ejercicio en donde yo me observo. Es muy importante, por eso les digo, es muy importante observarse. Y entonces empiezo a decir, a contestar la pregunta, ¿qué sí puedo hacer? Entonces, en ese momento, lo que pude hacer es tratar una pequeña ruta de lo que sí podía hacer. Entonces tomé en cuenta el tiempo que estaba viviendo en ese instante y entonces empecé a hacer una pequeña lista de lo que sí podía hacer. Y entonces llegué a tiempo a la cita y cuando llegué empecé a ejecutar lo que minutos antes había definido. Y eso realmente me ayudó muchísimo. Pero como les digo, al final de todo esto, a donde quiero llegar es que el practicar las cosas, este ejercicio en momentos complejos, es lo que realmente poco a poco te lleva a la práctica. Y entonces surge algo que, que es una muestra de cariño hacia ti, que es cuidar de ti, cuidar de tus emociones, de tus pensamientos, de tus acciones, de tu equilibrio, porque realmente cuando pierdes el equilibrio, entonces tu química cambia y entonces empiezas, por ejemplo, a producir el cortisol, que es la hormona del estrés. Y eso realmente no te lo puedes permitir. Eso es perder tu equilibrio y, en otras palabras, podría ser inclusive falta de amor propio. Entonces, espero que este ejercicio lo practiques y lo practiques y lo practiques. Inclusive lo puedes hacer con situaciones que previamente hayas experimentado. Lo importante es la práctica. Ajá. Bueno, ¿podemos continuar a la siguiente lámina, por favor? Ok, aquí les voy a dar algunos ejercicios para cuando estén ustedes, digamos, en un momento, digamos, en soledad, hagan algo. Estos pequeños ejercicios les van a dar también cierta libertad, porque finalmente te lleva a ser libre de pensamiento y de acción. El primero es la regulación de la respiración. Hacer respiraciones profundas nos ayuda, primero que nada, a ir aportando a nuestro equilibrio. Las emociones también se empiezan a diluir. Eso ayuda mucho. La observación plena. Toma un tiempo para hacer observación de algo, de algún objeto. Cuando hacemos una observación plena, llega un momento en que la observación deja de ser en sí misma observación. Te das cuenta de que hay algo dentro de ti. O sea, observas la consecuencia es que algo entiendes de tu interior y eso empieza a ayudarte a que en tu cerebro no pase nada, que esa es la finalidad. Después, la escucha empática. La escucha empática la puedes practicar cerrando tus ojos y dándote cuenta de qué es lo que sucede dentro de ti. ¿Cómo te imaginas que esa escucha sería si estuvieras dentro de ti? Te vas a dar cuenta de la existencia de la vida y del milagro que vive en ti, porque realmente somos entidades complejas. Estamos viviendo cotidianamente procesos muy complicados y todos ellos viven en armonía. Y cuando tienes esa escucha te das cuenta de lo magnífico que eres,
de que realmente eres ese milagro. Y entonces eso también te ayuda a diluir el caos mental, ¿sale? Otros ejercicios que les recomiendo mucho es el tema de los mandalas. También es como parte de la observación, donde comienzas en algo y realmente empiezas a hacer miradas hacia adentro. Y otra cuestión es la relajación física. La relajación física, esa yo se las recomiendo siendo conscientes de su cuerpo, recórranlo y si es posible también tóquenlo. Eso también les da la sensación de vida y resulta ser digamos, por decirlo de alguna manera, un distractor de esos ciclos de pensamiento que nos sacan de nuestro equilibrio. Uh-huh. Y finalmente, les voy a dar un pequeño ejercicio que vi en algún lugar de internet y eso también funciona bastante bien. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Miren, este es un pequeño ejercicio para resolver un pensamiento. Hay ocasiones en que, inclusive cuando te levantas, estás pensando en una situación. Ahorita entiendo que hay mucha incertidumbre y este ejercicio es para ese pequeño pensamiento que surge de inmediato cuando te levantas. Por decir, vamos a poner un ejemplo. Mi vida es un caos. Ajá. Entonces, este pequeño ejercicio de 4 preguntas tiene la finalidad de, de diluir o de ser un filtro para verdaderamente saber si esto es verdad. Entonces, justamente, la primera pregunta ¿es verdad? La segunda pregunta es, ¿en serio? ¿Puedo saber con absoluta certeza que es verdad? La tercera pregunta es, ¿cómo me siento con este pensamiento? Ahí, bueno, estaba viendo que ahí se movió un poquito la presentación. Pero bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo me siento con este pensamiento? Y la cuarta pregunta es, ¿quién sería si no tuviera este pensamiento? Eso te va a llevar precisamente a hacer una reflexión y a vivir en libertad. La libertad de pensamiento es algo que les va a ayudar mucho a tener esa claridad que todos requerimos para estos tiempos en los que sí podemos hacer algo, solamente hay que hacer un poquito de trabajo para poder tener esa claridad de saber en qué sí podemos tomar acción. Ajá. Entonces, inclusive, por ejemplo, también les voy a recomendar este libro. Este libro es de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. En este libro, por ejemplo, él hace un ejercicio de pensamiento. Víctor Frank es un sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz, cuando se dio la guerra. Entonces, ese fue un momento muy difícil de la humanidad. Yo cuando leí el libro realmente reflexioné mucho acerca del estrés que posiblemente pudiéramos estar viviendo, porque realmente esas experiencias que él vivió, que están plasmadas en este libro, eh, por ejemplo, ellos vivieron situaciones de canibalismo, de muertes cotidianas, veían morir a sus familiares, fueron realmente situaciones muy complejas donde las personas iban perdiendo sus capacidades físicas y eran las personas que próximamente iban a morir. Él lo que hacía, él hacía un pequeño ejercicio en esas noches en las cuales eh, tenía un momento para pensar. Y él lo que hacía es que él se imaginaba estar fuera de ahí, estar platicando de su experiencia de esas situaciones. Y realmente lo logró. Eso es algo que me llamó mucho la atención del libro. Cómo él, a través de la práctica,
cotidiana de esos pensamientos lo llevaron a vivir la experiencia. Entonces también es un libro que les recomiendo. Y aparte hay otra reflexión que viene en ese libro que dice que la última pérdida que puede tener el ser humano es la capacidad de elegir. Y precisamente, en mi opinión, en el tema del estrés, tenemos una capacidad de elección. Uh-huh. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, les recomiendo esta parte de la lectura de los libros y como ya les dije de la práctica. Miren, entiendo que muchas veces ahorita en el tema de, por ejemplo, mucha gente se ha acercado a mí para platicar acerca de las actividades después de la pandemia. Y yo les diría, miren, el mensaje inclusive, hay un mensaje, hay muchos mensajes dentro de lo que estamos viviendo, pero hay uno muy importante. El mensaje más importante es que quizá lo que estabas haciendo no era lo que formaba parte de tu esencia. Hay muchas personas que en la actualidad trabajan en situaciones o en labores que no les gustan inclusive. Y esto es una pequeña señal de que quizá el rumbo deba de cambiar, de que tu talento en estos momentos va a surgir por reacción, no por elección, pero debes de ser atento a ello, porque entonces ese talento que está surgiendo ahorita puede ser, es indicativo de que tu actividad inclusive puede llegar a cambiar al 100%. Entonces, confíen en ello, hagan los ejercicios y hay otro libro que les quiero recomendar. Miren, el del poder de la hora, de Eckhart Tolle. Este libro también es fascinante, en donde nos hace muchísimas reflexiones de cómo nuestra mente crea escenarios ilusorios. Todo el tiempo estamos creando ilusiones y lo importante es saber que lo único que tenemos es el ahora. Y ahí es donde solamente podemos actuar. Bueno, aquí les dejo en esta lámina los títulos de los dos libros que les ayuden muy específicamente en el tema del estrés. Y el libro de Víctor Frank es realmente más inspiracional. Realmente después de lo lees, híjole, reflexionas para pensar si verdaderamente estamos en un momento de estrés. Reflexionenlo, chicos. Bueno, quiero saber si hay algunas preguntas. Quiero que me comente. Podemos ir a leer esas preguntas. Claro que sí, Alonso, qué bueno, qué valiosa información, cuántos consejos nos has dado, la verdad. Muchísimas gracias. Por los que han preguntado, el libro es de Víctor Frank. Después, si quieren, pueden contactar nuevamente con Alonso, les va a dar más consejos. Pero la verdad, muchísimas gracias también por esas sugerencias de qué leer. El tiempo no tenemos en esos días, así que creo que es súper valioso todo lo que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Y si me gustaría pasar a la parte de las preguntas, Alonso, Claro que sí. ¿cómo hacemos cuando vemos los primeros síntomas del estrés? ¿Cómo los identificamos? Mira, por ejemplo, los primeros síntomas del estrés es cuando, muchas veces es cuando vives situaciones muy conocidas. Ajá. Por ejemplo, yo les diría que para alejarte muchas veces de las situaciones estresantes, dejen de hacer, por ejemplo, ver tele. La televisión es algo que no nos ayuda. Muchas veces eso activa nuestro cerebro para situaciones que comenzamos a vivir que no conocemos. O sea, la televisión nos hace crear imágenes en nosotros que realmente nos llevan a situaciones catastróficas, que no son reales. Y eso se queda muy profundamente de nosotros. Eso es lo que les diría. Y otra cosa es que eso también evítenlo en la noche, porque precisamente nos genera un estrés que inclusive no nos permite el descanso. Y es, como les decía, un ciclo que precisamente pues viene a complicar muchas cosas, ese equilibrio del que hablamos. Uh-huh.
Perfecto, perfecto, coach. Muchas gracias. ¿Y cómo vemos en nuestro cuerpo? ¿Cómo se refleja el estrés en nuestro cuerpo? Mira, es que ahí, mira, hay muchas cuestiones que son ocultas, porque realmente muchas veces nosotros podemos hacer alguna interpretación de de lo que sucede dentro de nosotros, porque a veces estamos tan acostumbrados a ello que no lo percibimos. Lo que sí podemos, una de las indicaciones es cuando identificamos que algo anda mal, que nos sentimos desesperados, impacientes o ansiosos, ese es el indicativo. En esos momentos en los que tú te reconoces, por eso es importante, les decía la parte del sentimiento, porque cuando tú te identificas en un sentimiento, entonces puedes decir, ah, algo está sucediendo. Y entonces puedes ir al ejercicio. Inclusive en el ejercicio te puedes dar cuenta de que hay un nivel de control que estás queriendo manejar y eso no es posible. Y eso Perfecto. es también otra recomendación, abandonar el control, dejar ir. Ujú. Qué bueno. La verdad, una información tan valiosa lo que nos está pasando. Alonso, muchísimas gracias. En esos días, ¿no? Que estamos con mucho estrés, estamos todos confinados, el problema del COVID a nivel mundial, así que yo creo eso de saber manejar el estrés realmente es muy, muy importante. Yo creo que todos los consejos que nos has pasado nos vienen muy, muy bien. Ujú. No sé, ¿quieres terminar con algún consejo más, Alonso? Sí, ¿Cómo miren, manejamos nuestros pensamientos? Ayúdanos otra vez a entenderlo bien. ok. Miren, les voy a dar otro tip. Para manejar el estrés, ustedes se tienen que convertir en un observador. Así de cerquita, se tienen que convertir en un observador de sí mismos. Es decir, en estos ejercicios, por ejemplo, pueden hacer anotaciones de qué piensan, cuáles son esos pensamientos y vayan haciendo un registro, de tal forma que ustedes van a ir viendo a través del tiempo cómo van pensando y cómo se van sintiendo. Al verte como en tercera persona, como ese observador de tus pensamientos, puedes también empezar a crear nuevas acciones. Lo importante es siempre estar atento acá y acá. Qué Ajá. bien. Y si lo escribes, pues qué mejor. Ujú. Qué bien, Alonso, increíble. Cuánta sabiduría, ¿eh? Cuánta buena motivación, así que muchísimas gracias. Todos los que me están preguntando dónde contactamos con el coach, dónde lo encontramos, enseguida les mostramos un código QR, ahí pueden Ujú. contactar con todos nuestros expertos Tinkerlink, sobre todo con Alonso también. Y si tienen más preguntas, lo pueden contactar y a través de nuestra plataforma, si todavía no han bajado nuestra aplicación de Tinkerlink, lo pueden hacer ahora y Alonso estará más que contento en tomar contacto con ustedes y empezar a contestar las preguntas, ¿verdad, Alonso? Así que nada, Sí, en nada principio, más la muchísimas última. gracias. ¿Me dejas Dime, dar el último consejo? Les claro, recomiendo mucho la meditación. El primer libro que les hablé de Joe Dispenza tiene muchos ejercicios meditativos y eso es algo que también ayuda muchísimo a tener claridad de qué hacemos, qué pensamos y por qué pensamos eso. ¿Sale? Yo practico la meditación todos los días, también es parte de lo que enseño y lo recomiendo bastante. Toda la vida mejora cuando vas hacia adentro. perfecto, perfecto. Pues qué buena motivación, qué mejor forma de empezar el fin de semana. Así que muchísimas gracias, Coach Alonso. Muchas gracias por ser parte de nuestros expertos de Tinkerlink. Muchas gracias de verdad y bueno, hablamos muy pronto. Sí, claro. Muchas gracias. Saludos a todos y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.